Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer así entonces. Estaba pensando ayer, decía que deben suprimir el reinado de España si no hacen porque no ha defendido a su pueblo y no sirve a Dios. Y el gasto es doblemente así como Estados Unidos, como Italia. Cuando vean lo que Bergoglio está preparando, lo entenderán todo. Porque por cada sangre que cae en medio de la guerra es por la inutilidad de estos reyes. Por eso ustedes deben pensar bien lo que van a pedir, porque su juicio va a ser doble. La justicia de Dios es doble con sus reyes. Entonces más adelante van a entender todo lo que estoy haciendo. La Virgen dice bien claro aquí en los mensajes, para hablar un poco sobre los mensajes y la Sagrada Escritura. En un mensaje dice: queridos hijos, lean siempre el libro de la vida, que siempre es algo nuevo que nos une a mí y a mi Hijo, quien nació para llevar palabras de vida eterna y sacrificarse por todo. Ustedes van a ver cómo está. El cielo está como día 1 en tiempos de Adán y Eva. Y a qué yo le llamo sobrenatural. Aquí quiero explicar algo, que esto es un fenómeno extraordinario, es un milagro. El cohetito chino es normal, como ustedes dicen. No tiene... yo voy a pagar por eso, no se preocupen con la cruz. El cohetito chino es algo normal. La fábrica es algo normal, natural. No es algo extraordinario ni sobrenatural. Aquí a lo que yo llamo que es algo, como decía hoy, 87 días de sol, récord Guinness para la eternidad aquí, que la temperatura se mantiene a 12 a 15 grados en tiempo de invierno. Estamos casi llegando a lo que yo llamo fenómeno y extraordinario, es a los brujos que vienen y que con el exorcismo, con la oración, se les ataja la lluvia, no pueden hacer llover, porque todo esto no funciona si no vienen los demonios. Porque como decía, mínimo un católico debe conocer los 10 mandamientos, los 5 dogmas de la Virgen y los 7 de Jesús, especialmente los 3 de Jesús sacramentado. Entonces, para hablar un poco, porque se están moviendo los herejes. Al principio a los herejes se le llamaban demonios. Luego otros lo llamaban los infieles, otros los traidores, otros lo llamaban
adúlteros, los adúlteros, hasta que por el siglo IV, V se descubrió la palabra herejes. ¿Qué quiere decir hereje? Yo voy a ir en su sentido, en su corazón. Herejes son los que no respetan la justicia de Dios. Voy a comenzar con el primer papa, Pedro. Dice, son los que interpretan la palabra de Dios torcidamente. Porque todo es justicia y no todo es amor. ¿Me entienden o no? Hasta aquí es amor. Bueno, si no trabajas, no comes. Si no te levantas, no caminas. O sea que hasta aquí hay, ¿me entendieron? Que la justicia, todo se hizo por justicia. La creación, el hombre, debes bañarte, debes limpiar, debes estudiar, debes trabajar, debes luchar. Que el amor Dios te ha dado, los padres, tu inocencia, tu infancia, hasta que ya eres capacitado, consciente, y la justicia. Y ellos no mantienen esa raya. Para ellos todo es misericorditis. Y se esconden detrás de un falso amor, de una falsa, como decía ayer en el libro que leía, decía la Virgen, que en el cielo no se entra con un pecado, especialmente el pecado mortal. En el cielo no se va con el pecado. Si aquí se vence, uno irá al cielo. Y para explicar un poco más sobre el tema del rey, que uno no es consciente y no conoce lo que viene. Y por miedo, por inútil, por cobarde, las almas, como decía, muchas almas se han perdido por lo que ha dicho ese demonio. Ha llevado una multitud de almas y estas son las almas que irán al infierno detrás de ese. Porque los chinos le hicieron hablar. Entonces, ¿qué decir de lo que decía Jesús? No están locos. Mucho dinero se les está ofreciendo. Investiguen ustedes. Decía el Señor, los argentinos están ofreciendo mucho dinero. De este Milei, que es Kirchner el que está gobernando, el hijo de el mismo gobierno. Son vacuna obligatoria, aborto, comunismo, obligatorio todo. Es tiranía. Tiene como mamá Kirchner y a papá Bergoglio. Y por eso yo decía que, para espantar un poco este pensamiento de miedo, que ustedes tienen miedo. Bergoglio y Kirchner son las raíces que quieren gobernar el mundo, la nueva orden, con unos ingleses que no piensan. Por falta de conocimiento, porque ¿quién es Bergoglio? Bergoglio es un argentino que ña Esther, una paraguaya, le había enseñado, o sea que ahora era hijo, son nuestros hijos en la maldad. Una paraguaya, por eso ella, la mujer paraguaya es gloriosa, sabemos quién le ha enseñado para ser malo. De ahí fue a Chile, los chilenos lo prepararon para sacerdote, para que ustedes vean un poco, porque ustedes tienen a la Virgen, no temen a la Virgen, porque ella es buena, es santa. Es como los dogmas decían. Como estaba pensando, decía, la Virgen es la primera que adulteró. Y como si tú mismo has dicho, debes escuchar bien lo que dices. Virgen. ¿Cómo una virgen va a ser adúltera? O sea que no tiene sentido
la Sagrada Escritura la hubiera llamado adúltera, porque la Biblia llama a cada uno por su nombre, virgen, que no tiene relación. Y es más, María es el primer dogma, ya que se están moviendo los herejes. El primer dogma, porque un día la Virgen mostró que a los herejes se le vence con los dogmas. ¿Qué son los dogmas? La fe, la raíz, la base de la fe. La Iglesia dice que los dogmas son las creencias de la fe. O sea que ya fue todo probado, espiritual, científico, natural, sobrenatural. Tiene pruebas y obras y frutos probados, eternos. Y donde vayas tú, la ignorancia es la incapacidad de amar. Pero donde vayas tú, es como la piedra. Aquí se llama piedra. Y donde vayas, se llama piedra, porque es piedra. Inmaculada. María es inmaculada. ¿En dónde esto está la raíz en la Sagrada Escritura? En la Sagrada Escritura está en Lucas 1:26. Llena de gracia. El Padre mismo no le hubiera llamado a María la llena de gracia. Alégrate, salve María. Y aquí la omnipotencia de Dios. Dios no podría venir en un vaso sucio o que no sea transparente e inmaculado. O sea que no entiendo yo las personas. En Lourdes mismo la Virgen dijo a aquella niña: soy la Inmaculada, la fuente limpia, pura como el agua. Entonces la Iglesia la proclama, y todo lo que la verdadera Iglesia, como dice Pedro, son los que interpretan por su débil fe, conocimiento, la palabra de Dios para su propia condenación. Se hacen daño a sí mismos los herejes. Es como la mentira. La mentira se dice que no va muy lejos, no llega lejos, porque la verdad siempre le cierra el camino, tiene poder sobre la mentira. Como decía un padre, matemos al diablo. Me dijo un día un exorcista y le pregunté: ¿y cómo? Me respondió: con la verdad. La verdad mata al diablo. Esos son gente descomulgada verdaderamente y justamente por los santos. Ahí están documentados. No se preocupen con... Ahora, lo que yo debo entender, cuando yo soy hereje, es como esto, yo les voy a explicar bien. Para los que me llaman serpiente, está bien, no hay problema, pero quiero que atiendas bien. Si mis obras, supongamos que yo estoy en Washington, en un estadio, y yo pido para mi obra, yo estoy haciendo para mi obra, ahí sí soy peor que la serpiente, el diablo. O peor que el diablo. Hay personas que son peores que el demonio, porque tienen cuerpo y utilizan su cuerpo para hacer mucho daño a la humanidad, su inteligencia, porque el demonio es espíritu. Ahora, mis palabras, yo aquí voy a demostrarle que mis palabras no son mías, para los que quieren golpearme en la cabeza, que yo saco todo de mi cabeza. Pero yo aquí le voy a demostrar y enseñar un poco lo que dice: queridos hijos, cuando ustedes construyeron la cruz, o sea que yo no saqué esto de mi cabeza, ni si tú investigas un poco cuál es
la profecía que cae sobre este pueblo antes de que vinieran los franciscanos y antes que el pueblito existiera, ¿cuál era? Y vas a encontrar de raíz que siempre hubo un profeta, una persona, un acontecimiento que Dios ya hablaba por boca de sus seres humanos, que iba a hacer algo grande y algo maravilloso aquí, en este lugar. O sea que yo no he sacado de mi cabeza, ni viene de mí mismo, sino de mi Padre. Cuando ustedes construyeron la cruz, ustedes mismos, inspirados por Dios, estaban los planes de Dios. A ver, ¿cuál es el plan de Dios? Y eso es lo que yo grito y canto y auxilio aquí, porque ellos ya están pensando todo deportarme y no se le va a hacer, dice Jesús, y van a morir todo en la guerra. Aún no creen y no nacieron para creer, pero hay personas juiciosas que quieren salvarse. Hay niños, ancianos, decía esto 2 años atrás, hacía lo mismo, y abran el camino. Tengo muchos niños que aún no nacieron detrás mío, que quieren nacer, están gritando ante el Padre, como me decía constantemente la Virgen. Desde que llegué me decía, les daré un hijo, les daré un hijo, les daré. Nunca le pregunté, y estaba meditando en esta mañana, cuando la Virgen misma te está dando ese niño. Y cuando la Virgen da un niño, imagínense, no dijo, le daré una materia que va a terminar, se le puede robar, se le puede... Pero un niño de tu vientre o de tu genética o de tu espiritualidad es lo más grandioso que existe en el cielo y en la tierra. Porque lo que Dios más ama es a su Hijo Jesús. Y si Dios, siendo Dios, es lo que más ama es a los hombres, miren cómo la Virgen estaba en un lugar, aquí mismo, haré un milagro. Yo siempre pienso, cuando bajo a la Virgen, digo, aquí mismo va a surgir un pozo. Mi fe me dice, cualquier momento va a haber un milagro muy grande. Creo en ella, en este tiempo, en la aparición diaria. No solamente la Virgen se está apareciendo a las videntas. Recuerden que también se apareció al padre Yoso Soco, al párroco. Y gracias a eso nosotros seguimos hoy en día luchando. Yo te aseguro que hay muchos sacerdotes que hasta hoy en día no hubieran respondido a ese llamado como el padre Yoso lo había hecho. En su tiempo, en su lugar y en su momento, estos santos hicieron la voluntad de Dios. Ahora nos corresponde a nosotros, nos toca a nosotros dar testimonio de la verdad. ¿Y cómo yo puedo llevarles bien a los que quieran caminar bien? La construcción. No hay otro camino, hermano, y con dolor te digo. No tenemos otro camino. Dios no eligió la ciencia para este tiempo, para salvarte, sino que eligió las obras. Y sin la construcción, ya no hay quien nos salve. Es un llamado y yo voy a ser sincero, ya que muchos croatas se han vendido a Biden. Les voy a revelar su secreto aquí. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que le hace tan chuco a los croatos? La isicascuea. Sus novias son lo que completan él. Las mujeres son aquí las croatas, por eso son muy celosos y algunos son muy violentos. Se entiende porque no se les ha educado y sabemos de dónde viene también. Te echan, bueno, es tu decisión. A lo que Dios te da en la violencia, en tu capacidad. Entonces, ¿yo cómo puedo llevarle bien?
el anticristo, cada vez que el anticristo habla, tú pregúntale a Cristo. Un ejemplo. ¿Qué dice? Bueno, que nos excomulgamos todo el mundo. ¿Y qué? No pasa nada. Los frutos siempre van a pulular. El anticristo dice, un ejemplo, los mandamientos de Dios no son absolutos. O sea que Dios no es Dios. Ya no llega, ya no suple, ya no es completo. Hereje, diablo, infiel, puerco, apóstata, adúltero, desviado, poseído. Los primeros padres los llamaban así a los herejes. Ahora preguntemos a Cristo. Cristo, dinos. Y debemos ir directamente en el Evangelio. Ahí Dios responde, Jesús, el Cristo, responde, pregúntale a Cristo y busca en el Evangelio. A ver, un maestro de la ley se le acerca a Jesús y, maestro, dinos, ¿cuál es el mandamiento más absoluto? Yo le voy a demostrar aquí bíblicamente, magisterialmente y en la vida de los santos, católicamente. Es como esto, dicen, moopio, dicen los demonios de mi país, moopio. Bueno, busca tú, moopio significa ¿dónde? Anota ahí, busca, te voy a mostrar que ese demonio es bíblico. Cada vez que dice ¿dónde? Dice, es el demonio de la Biblia. Un demonio antiguo, que viene en los pensamientos ahora. Segunda de Pedro 2, 4 para adelante. ¿Dónde quedó? Moopio, ¿dónde quedó la promesa de su segunda venida? ¿Es bíblico o no es bíblico? Es bíblico. Que todos han sacado, los que te insultan, los que te persiguen, los que te blasfeman, son demonios más antiguos que hicieron al propio Padre, al propio Jesucristo y al Espíritu Santo, a la propia Madre de Dios, nuestra Madre. ¿Me entiende o no me entiende? Ahora, María tiene 5 dogmas. El primer dogma es la Inmaculada Concepción. Ya hemos dicho que si la iglesia proclama algo es porque algo seguro, probado y comprobado. Estamos hablando de la verdadera iglesia santa católica, no de la falsa. ¿Me entienden? Ahora, el segundo dogma es la maternidad. María es madre de Dios y madre nuestra. El mazo significa los dogmas. ¿Dónde está que María es Santa Isabel? Lucas 1:26, Lucas 1:29, Isaías 7:14, Isaías mismo, una virgen dará a luz. El profeta Isaías lo está llamando la madre. ¿Y cuál es la señal? La virgen. Que vamos a hablar sobre el tercer dogma, que es la virginidad. Santa Isabel, el Espíritu Santo por boca de Santa Isabel. ¿Cómo he merecido yo que la madre de mi Señor venga a visitarme? Ahora estoy viendo a muchos herejes, muchos infieles, apóstatas, adúlteros, pero su raíz es Bergoglio. Lleven eso, Lucifer, la masonería. Que ¿por qué quieren? Y lo que decía la Virgen el año pasado cuando llegamos, hijo, si no haces nada me van a sacar, quieren sacarme, ya todo está preparado para sacar a la Virgen
de la falsa iglesia, porque los verdaderos siempre serán verdaderos, siempre en tiempo de herejes, apóstatas. Siempre Dios, como San Antonio el Grande, abad, vivía en el monte, en las montañas, entre las piedras, y cuando salía, iluminaba. Es como la confusión. ¿Sabes por qué estás confundida? Voy a ponerte esta escena. Supongamos una pieza, pero haz la prueba. Saca tú el foco de tu pieza. Mantén la luz apagada. Y así está tu corazón. Sin luz, tú no ves la cama, ni puedes chocar, herirte, hacerte. Y por eso las personas se chocan, se hieren, se golpean, se pelean verbalmente, espiritualmente y ya corporalmente. La guerra, el hambre, ¿por qué? Porque no hay luz. Nadie ilumina. Bueno, ahora, mete una lámpara en tu pieza. O un foco, un reflector bien grande. Y vas a empezar, allá está la cama, ahí está la ropa, ahí está el mueble. Y tú vas a ver, es como esto. Hijo, van a dejarme ciega. Para los que quieran, están trabajando para dejar ciega a la Virgen. Hay que tener una experiencia para hablar sobre la ceguera. Un día estaba hablando con un ciego, le pregunté, ¿estás viendo esto? Sí. ¿Estás sintiendo esto? Sí. Sí. ¿Estás pensando esto? Sí. Entonces no eres ciego. Solamente tu cuerpo es ciego, pero tu alma siente la paz. Cuando digo sentir, estoy viendo. Me imagino estás viendo. Pensando estás viendo. Sintiendo estás viendo. La sensación. Y más el ojo del alma es el pensamiento. Cuando tú tienes un discernimiento, un conocimiento, porque yo así conozco quiénes son los que vienen. Primero veo quién pasa. Pasan los vehículos, sí. Las personas, sí. Y luego escucho mi corazón. Son todos demonios. Tapan el sol, el miedo. Y tú te imaginas que ya te están acuchillando, disparando, violando, secuestrando. O sea que son mis secuestradores los que me están rodeando. Dios me está mostrando en mi pensamiento y en mi corazón que no soy ciego. La inteligencia. Nosotros nacemos, somos imagen y semejanza de Dios. Ven en auxilio de los hombres que Dios creó incorruptibles a tu imagen y semejanza. Y tú y yo no. Amén, Señor. Siempre me va a faltar algo, pero tú tienes eso para que se llame iglesia. Bueno, verdadera. Tú ves, o a lo menos tu sentimiento, escucha tu sentimiento, siento amor. Me rodean estas personas, pasan estos vehículos, pasa el avión, suena la campana y el sol sale y los pajaritos cantan y los ángeles vuelan, limpian y tu corazón siente amor. Amor, me quema el corazón, puro amor. Jesucristo era eso. La Virgen es muy amada por todos los seres buenos. Ahora, me rodean personas bien limpias, bien ordenaditas, bien ángeles de luz. Pero me arde el odio. Pasan y el odio te va a matar, robar, destruir, asaltar, acuchillar. ¿Son buenos o son malos? Porque ya está sanado en tu corazón, ya puedes distinguir, discernir
y reconocer los que están a favor de Dios, a tu favor o en tu contra. Eso lo había dicho la Virgen. Escuchen a mi hijo. Como esta santa, el padre le preguntó, ¿por qué nadie quiere escucharme? Y la santa se hizo la dormida. ¿Por qué nadie me quiere? Porque tú no quieres a nadie. ¿Por qué no recibo nada? Porque tú no das a nadie. ¿Me entiendes? Que es justicia. Que la herejía es por falta de justicia. Por respeto, respetar. Los mandamientos no son absolutos. Maestro, dinos, ¿cuál es el mandamiento más absoluto? Y Jesús le respondió, ¿qué es lo que lees? Yo entiendo a esas personas que van como a hacer formación y lectura, pero no tienen un encuentro verdadero, personal y con misterio y con esencia y con Dios mismo. Debe buscar esos lugares y esas personas que tengan frutos verdaderos de Dios para tener ese encuentro personal en su sencillez, en su palabra. Una palabra puede cambiarte la vida. Una acción puede llevarte en otro camino. ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Qué es lo que lees?, le dice Jesús. Y el maestro de la ley le responde, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Porque la iglesia no es sentimental. Escúchenme bien. Yo aquí trato de salvar lo que Dios quiere salvar, lo que Dios permite, muestro. Pero lo que Dios no quiere, no quiere. Escúcheme bien. La iglesia no es de sentimientos, es de fe. Vive de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que el sentimiento se puede manipular con amenaza, con compras. Como dice, les aconsejo a los ancianos, con vigilia, no forzadamente, escucha bien, ganancias, sino por amor. ¿Me entienden? Y esos que se van a burlar, ellos nacieron para eso, dejen que hagan su trabajo. Nosotros quedémonos, que aún sigan viviendo, aún tengan libertad, a lo menos sepan. Por eso te conviene que tú me veas, porque aquí me están viendo todo el infierno, me está viendo en el horno, Bergoglio, y de aquí ellos se inspiran, de aquí ellos sacan la idea cómo atacarte y cómo atacarme. Gracias a esto, por ejemplo, aquí me están viendo y escuchando. No solamente por el teléfono, sino que también, como me decía la Virgen, cómo la obediencia salva. Desde que me dijo que no tocara el agua por las mañanas, solamente en un botecito. Porque anteriormente cuando piso la ruta, ya pasan todo. Ya sabemos los comunistas. Desde que he hecho eso, ni uno pasa. Y más, me dijo ayer la Virgen, si no tocas, vendrán los buenos. O sea que ir manejando ese conocimiento. ¿Me entiendes? Si se burlan, bueno, amén. Gracias a eso seguimos vivos. Hay libertad, hay trabajo, hay sol, hay amor. Hay que dejar a Dios que sea Dios. Y Dios mismo luego enviará a la escuela mismo para enseñarle a ustedes. Todos los que tienen problemas de ciencia humana, aquí yo tengo en mi corazón a una persona. Aquí el encargado con él. Él te va a... En eso ha nacido. Todos los que tengan problemas con económico, aquí con él.
la justicia aquí. O sea que hay un orden, una capacidad que Dios ordena y disciplina a cada uno. Ahora, mi respuesta es, cuando el anticristo habla, ve directo a la Virgen, los mensajes de la Virgen, a la doctrina de la iglesia, mantente fiel, y a Cristo. Cristo tiene poder, no solamente porque es Dios y el que creó a ese demonio que te está confundiendo, sino que Él mismo es la luz. En mí no encontrarán la luz, en mí no encontrarán la muerte, decía el propio Cristo. Yo soy la vida, el camino, la verdad. Nadie va a la verdad, a la vida, al Padre, a la raíz misma, si no es por Jesucristo. Y nadie viene a Cristo si no es por María. Tercer dogma, la virginidad. María es virgen, por eso ya decía que debes escuchar bien cada palabra que dices para que no te confundas, no seas una falsa verdad o una manipulación. Si tú dices virgen, bueno, es porque es virgen, no es adúltera, no es promiscua, no es casada. Porque si tú te casas, no podré darte ese lugar. Decía un día, el padre me decía, un santo le preguntó a Jesús, Señor, ¿y esos quiénes son? Y Jesús le respondió, son las vírgenes que donde vaya Jesús va con Jesús. ¿Me entiende o no me entiende? Ese lugar solamente se le ha puesto a las vírgenes, las personas que murieron virgen, qué sé yo, que fueron violadas. Eso no rompe la virginidad, debe ser libre, voluntaria y conscientemente. O que murieron castos, ese lugar. Recuerden que Dios no tiene necesidad para pecar, porque es Dios. Solo nosotros pecamos porque somos criaturas. Ese lugar es solamente para las vírgenes y mártires y castas y castos que murieron. No seamos como los saduceos que, Señor, cuando resucite, ¿con quién de su esposo? O sea, que todo es sexualidad, luciferanismo. Lo que me preocupa aquí, que todo, yo me imagino, si veo a mi esposa que se pone de cuatro a una persona que no te imaginas tú en lugar de tu esposo. Como decía un perro, aquí hasta los viejos son putos. Pero yo no me imagino que verle así a mi esposa delante de cualquiera. Luciferanismo, masonería. Todo llevan a la sexualidad. ¿Y dónde queda el espíritu? ¿Dónde quedan los mandamientos? ¿Acaso eso es porque no manejan lo espiritual? Voy a explicarte algo, atiéndeme bien. Sí. Algunos creen que yo estoy manipulado, un ejemplo, el chip. Porque envían uno y hacen cada rato esto. Y normal es, si yo te persigo 10 años, voy a saber todo tu movimiento, qué haces. Yo a lo menos cada rato hago para ver o para oír. Y la gente hizo así como, bueno, eso es uno. Atiéndeme bien aquí. Pero ¿dónde tú vas a saber que no es chido, no está manipulado esa persona? Debe ser espiritual. ¿Y cómo es eso? Bueno, yo voy caminando
te ponen una materia, siempre ponen una materia o una persona que te transmite ese espíritu. Bueno, viene una persona y va hacia ese camino y tú vas por ahí y todo dice, lo tiene no, en ese sentido puede ser que se dejó. Pero supongamos que no han dejado nada. No han dejado nada. Y ahí hay que cuidar la inocencia. No han dejado nada. Y no viene ninguna persona. No hay ni una materia. No hay manipulación. Porque vamos a ver cuando con el detector de chip. Dentro de poco va a salir. Vamos a tener. Sencillamente. Como me decía el Señor. Estos ya no entrarán. Porque han firmado. Yo lo único que pienso es la vacuna. Que los que firmaron fueron los que se vacunaron. Y ya aquí en la tierra no vas a entrar. ¿Cómo vas a ir en el cielo? A entrar en el cielo con esa firma. No, yo pregunto. O sea que para saber que todo es manipulación, que ellos nada más están haciendo es que siempre ponen una persona, una cosa, un objeto. Eso se llama brujería, comunismo. ¿Me entienden? Eso no se llama ni control. Ahora, ¿cómo yo puedo manejar la espiritualidad? Porque siempre primero, como dice aquella mujer que Saulo reprendió al espíritu de Pitón, sal. Y vamos a hablar un poco de Pedro también. Van a la masonería, al luciferanismo, porque no manejan el espíritu. Supongamos que viene una persona y yo rezo en mi corazón y Dios le va a dar a entender, a saber, ¿crees que a Dios le falta algo? No, todo lo que están aquí están a tu favor, están contigo. O el odio, todo lo que están aquí, por más que se pongan de cuatro o como quieran, tu corazón arde de odio, es porque quieren engañarte, quieren matarte, quieren robarte. Pero tú vas y sientes una paz. No hay necesidad de payasear. ¿Me entienden o no me entienden? Porque en todo el mundo se lleva esta. Es como esto. Un día el padre me dijo, denúncialos. Son payasos. Hunter y Biden. Y yo apunté y dije, son payasos, dice el padre, que Hunter y Biden son payasos, o sea que no son el dueño del circo, son payasos no, alquilados. Y al día siguiente se soltó, vinieron los demonios por haberles denunciado. Como aquí siempre vienen al día o a la tarde o enseguida van a venir. Multitud de ángeles. Y venían los demonios y miraban y decían, están entre muchos. Imagínate si yo no hubiera hablado, iluminado. Dios no hubiera soltado a esos ángeles y los demonios vendrían. Dios mío, ven en mi auxilio. El espíritu de odio, de violencia que traen, de engaño. ¿Por qué tienden tanto a engañar a la gente? Porque nadie, como dice la Virgen, queridos hijos, deseo enseñarles la honestidad. Porque la cabeza de ellos mismos, y tú estás denunciando a su reino que es del anticristo. Y por eso, como son del anticristo, actúan de esa manera. ¿Me entienden o no me entienden? La violencia es la incapacidad de amar. Como el ateísmo es la falta de inteligencia. Que alguien les dé la inteligencia. Mira, voy a agarrarte en la comida. Pero vamos, tú sientes en tu estómago cuando comes y sientes una paz y da gusto. Cuando no tienes comida no da gusto, estás desesperada, ya no da gusto nada, se terminó la fe.
¿Y por qué la Virgen llama milagro cuando conseguimos un poco de pan, de comida y de ropa? Porque ella ve en sí, han arruinado tu negocio. Todo lo que te están haciendo y esas personas que se están moviendo a tu alrededor no dejan personas que lleguen a tu negocio, en tu casa. Y cuando llegan, lo persiguen, lo matan, lo amenazan, lo destruyen, como esto. Yo veía a esas personas, como decían, oye, te han robado todo. Yo veía a esas personas que el gobierno le ponía esos negros feos y venían corriendo con miedo. Le cerraban el camino, le insinuaban. Y eso es lo mismo que... Y luego dicen, y ahí está, que alguien le ayude. ¿Por qué ustedes no le dan de comer? ¿Por qué esto que aquello? Porque si yo no como, todo el mundo no come. Ellos saben eso. El demonio está a punto de echar toda esta ciudad. En cada esquina donde hay almacén, la entrada y la salida construyen. Los demonios tiemblan y el infierno está temblando. Y los verdaderos y los santos, los llamados a la más alta gloria, durmiendo, no creo aún, dice en su corazón, Padre, ayúdame si es verdad que Él es. Y aún y los demonios ya están pululando, matan, roban, destruyen, amenazan, aniquilan, apuntan, desastre están haciendo. A lo menos créanlo por sus obras. Ya están a punto de echar todo el pueblo o de robar todo el pueblo. Y ustedes aún dudo y no dudo y quiero y no quiero y va y no va. Que se vaya y que no se vaya. Estamos con Él, pero lo matamos. Y no decidimos la Santa Cruz pararnos y dar la vida. Como esto. Cuando yo llegué aquí, una joven iba delante de mí en alta voz, decía, Yana es muy mala. Es esto, que aquello. Ya había escuchado. Pero gracias a eso, yo soy como soy. ¿Qué quiere decir? Lo que ella quiso decir, Mirjana es justa. Supongamos que ahora se levanta y le golpea a toda su familia y le echa a todos. Si su causa es Cristo, si es justa, justicia. ¿Me entiende o no me entiende? Doblemente es la mujer buena cuando es justa. ¿No me entiendes? O sea que no sirve y es mala cuando no educa a sus hijos, cuando no reprende, no corrige, no enseña a las mujeres. Porque eso yo decía, yo quiero ayudar. Un día estaba meditando y me dijo el Padre, estoy viendo que van a sufrir mucho las mujeres en este tiempo. Te daré, me dijo el Padre, porque estaba meditando, Señor, así como David, le has dicho a David, ¿por qué no me lo pediste a mí? Tú sabes mi corazón. Y el Padre me respondió, te daré las mujeres que quieras. Las mujeres que quieras. Porque el Padre sabe que yo no quiero un objeto sexual. No quiero un órgano o un animal. Necesito y quiero una madre, una reina, una virgen, una señora, una abogada, una doctora, una mediadora. Necesito una sabia, piadosa. Que esos viejos borrachos y adúlteros y violentos es porque no hay una madre. Hijo, ven aquí, hijo. Dime el primer mandamiento, hijo. Primero, no hay mamá. Se fue ahí con el adúltero, está por ahí, perdida. El trabajo, el comunismo. No podemos todos ser comunistas. Si Dios te da el don de trabajar, trabaja. Que nadie coma si no trabaja, dice Saulo. Pero no dice él mismo.
Jesús mismo, en esos 3 años que evangelizó, ¿crees que trabajó? No, oró, rezó, hizo la voluntad, trabajó en la viña espiritual de su Padre verdaderamente. O sea que Jesús no era comunista. ¿Quién va a hacer misa? ¿Quién va a confesar? ¿Quién va a visitar a los enfermos? O sea que hay un orden. Los profetas, por falta de conocimiento a la verdad. Ahora, la raíz que dice, los herejes son los que interpretan, dice Pedro, torcidamente para su propia condena. Y vemos cómo terminan. Vemos su vida, que no van muy lejos, y dónde viven y cómo viven. La diferencia es que como decía la mujer, necesitan a alguien, una madre. Voy a hacer aquí como le presento aquí a una madre. Ella va a hacer cualquier pregunta, duda, o que tú no entiendas, o quieras algo, pídele a ella. Es mejor pedir que robar. Es mejor dar que recibir. Es mejor ir. Ahora dice la Virgen, si quieres sabiduría, lo que el mundo carece es de sabiduría, que es saber responder. Hijo, ven aquí, dime los 10 mandamientos, los 5 dogmas de la Virgen, los 3 de la Eucaristía. Y cuando no te va a tirar en el asilo, no te va a matar ella misma para sacarte de la casa porque lo abandonaste con ese adúltero, no te va a matar tu hijo mismo, no se van a pelear, odiar a muerte, no se van a entremeter hija con papá como estaba viendo ayer, que tiene animal bestialismo, el odio, un mundo de odio, porque no han hecho la voluntad del Padre, pudiendo y teniendo toda la capacidad que Dios se le ha dado. Eso es que Dios te prueba. Dios sabe que tienes, te pide y tú no le das. Si Dios te llama a este camino es porque tienes esa capacidad. Ahora, el tercer dogma es la virginidad. María es virgen antes. Dios mismo, una virgen, Dios lo llama virgen, o sea que intachable, irrevocable, indudables son los dogmas. Incambiables, irreversibles. Son eternos, palpables y visibles. Y es como esto, había escuchado que un comentario. Yo voy a preguntarte a ti, ser bien sincero. ¿Crees tú que Dios Padre quería venir del cielo y sentarse aquí en el monte en medio de víboras, alacranes, serpientes y vacas? No, yo te pregunto a ti si Dios quisiera hacer así. Lo que yo estoy quisiendo hacer es preparar, construir, por ejemplo. Preparamos, construimos, le ponemos una silla de oro, qué sé yo, o de pecado antiguo, hermano. Resucita, nace, si Dios permite, contempla la cruz, contempla la Virgen. Ahora, construir, luego le preparamos. Hay que dejar a Dios ser Dios. Si Él mismo quiere venir a sentarse limpiamente, ordenadamente en la construcción, o quiere enviar a un ángel, aquí la Madre de Dios todos los días baja, ahí en el podro. Y lo que yo quiero hacer es preparar su venida. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como seres humanos, conscientes, libres y voluntariamente.
No sé por qué, pero yo voy a abrir mi corazón y les voy a decir, porque ese pecado es lo que el demonio trae, la violencia, el golpe. Cuando yo era pequeño, cuando mis padres me abandonaron, 13, tenía como 1,5 metros y no comía, no teníamos luz ni agua y el hambre. Y vivíamos por la calle de tanta hambre y era pequeñito. Hasta que un día hubo una pelea callejera y un joven como 3 o 4 años más de edad que de mí, yo soy pecador, lo empujé y cuando lo empujé, antes de que tenía juicio, antes de mi conversión, y cuando lo empujé me di cuenta de lo que hice y le agarré para que no cayera. Y cuando lo agarré me dio un golpe aquí. Pero si ustedes tienen problema en eso, contemplen la cruz a Jesús como ha ligado. O sea que no va por ahí la violencia, la ignorancia, hasta el cielo llega. La ignorancia. Me golpeó, me pasaron, pero yo pregunto por qué Dios no permitió que me matara. Porque gracias a eso hoy le estoy contando que la violencia se puede vencer con la sabiduría, con la inteligencia, con la fe, con el orden. Cada cosa en su lugar. La justicia es otra cosa que no es el problema. Hay personas que pasaron cosas peores y que a ti mismo que me estás viendo te puede pasar de hoy en más. Pero yo estoy preparando tu corazón. Y ahí de hoy, hasta Jesús ligó, porque yo no puedo ligar. Mire, porque ya no arreglo mi diente. O sea que no va por ahí el reino. No te digo por eso que te vistas como yo, no, sino que sé justo, sé fiel a tu esposo, sé fiel a tu esposa, educa a tus hijos, trabaja con justicia. No por ganancia, sino por amor. No por la fuerza, sino por vigilia. No por tiranía, como decía Milei tirano, sino por ejemplo, que por tu ejemplo, mira, el ejemplo de la fe. Yo miro a la Virgen, la paciencia. Yo le pido, Madre, dame paciencia. Solamente una madre puede ser tan paciente con los hijos malos, que delante de ella payasean. Y ella está ahí sabiendo bien que quieren matar a su hijo y terminar su reino. No, ya no pueden llevarla al infierno porque ella ya triunfó, ya reinó. Pero sabiendo bien cómo mata a sus hijos más amados, más queridos. Y un papa debe ser un ejemplo de fe y el corazón, la valentía. Si yo fuera papa, ¿qué diría? Resistir, valor, no tengan miedo y el corazón en nuestras obras. No puedo yo aquí, los mandamientos no son absolutos, ya no puede ni viajar, no puede ir, no puede, inutilidad, por pecado, no sirve sus palabras, sus obras no tienen obras. No sirve así la iglesia. A lo menos tus obras, tus acciones deben ser santas. Por eso se le llama santo. ¿Qué es santo? Estaba meditando, pensando en una persona para darle valor. Escuchen bien. La Ituaboingo escuela y santo Itereya. Su papá mismo era santo. Cuando murió su mamá, le agarró a su hijo. Los comunistas mataron a su papá, a su mamá, porque su papá era católico. Le llevó delante de una imagen y le dijo, mira hijo, de hoy en más, tu mamá hasta que vayas al cielo va a ser la Virgen. Karol Wojtyla. ¿Me entienden o no me entienden? Que el papá
Los padres, la madre era mártir, fue asesinada, la madre de Juan Pablo II, y su padre lo llevó ante la Virgen, una imagen de la Virgen, y le entregó como hijo hasta que llegara. Ahí está la raíz. Al fruto se le conoce por la raíz. Ahora, Juan Pablo I, que fue mártir, Lucía lo mandó llamar, le predicó, le dijo, serás mártir. Aquí están, un día vas a ser papa. Le comentó sobre los secretos. Así como Lucía le había, o sea que todo está. ¿Cuál es la diferencia entre la profecía y el demonio de la adivinanza? En la profecía, por ejemplo, ayer estaba en un lugar y me dijo la Virgen, aquí mismo vendrá un obispo. Y vi a un obispo parado ahí. Un día estaba construyendo algo y me dijo la Virgen que hiciera un banco. Y aquí mismo va a venir a sentarse un profeta. La fe es la raíz, la que vence. Lo que aquí se practica tanto para hacer llover la adivinanza, para que la gente pierda la fe, como este chino decía. Preparamos el banco, ahí mismo vino a sentarse un profeta que profesa su fe, que predica, que reza. ¿Me entiende o no me entiende? Ahora, un papa debe ser ejemplo, no tirano. Su ejemplo de valentía. Vienen los chinos, fírmame aquí. Ve tú allá en China, que es en el infierno. Aquí manda la reina de la paz. Aquí manda Cristo. Ejemplo de valentía. Ejemplo de fe. Y sobre todo de piedad. Ese vergollo no quiere ni rezar. Y cuando la profanación, el odio, y poseído totalmente. Lo que transmite el miedo. Ahora, yo sé cómo hacerle callar. Te apuntan un 9. ¿Y quién así no va a correr apuntándote un 9 milímetros? A ver, yo sé cómo hacerte correr. Dios sabe cómo. No van por ahí las cosas. Que sean un ejemplo. ¿Qué es ejemplo? De conducta. Yo siempre miro a la Virgen. De silencio. De amor. En el amor está la victoria. De paz. De alegría. De esperanza. De sufrimiento. Aunque los dolores me traspasaban. El complemento de la santidad es la cruz. Aunque los sufrimientos traspasaban mi corazón de dolor, decía la Virgen, tenía la fuerza de la fe. O sea que creía. Mi Hijo lo suprimió en su resurrección, dice en otro mensaje. O sea que ella creía que su Hijo resucitaría y que un día todo dolor tiene su fin. Y es allí donde comienza la vida en libertad. Quisiera yo gritar los mensajes en los 4 puntos y encontrar personas, por ejemplo, cómo tú vences al demonio de deseo. 7 salmos se dice, levántate Dios, primer salmo. Más de 7 salmos es el exorcismo. Memoriza más de 10 salmos en tu corazón. Ya vas a estar preparado, como decía, en el caso de que me dejen ciego. La verdadera ceguera es lo espiritual. Una persona que no tenga fe es una que no sienta, que no viva, que no palpa, que no ama. Es verdaderamente un ciego, una ciega.
Como decía aquel ciego, ¿me estás viendo como tú te imaginas que soy? Me respondió, eres un rubio alto, más o menos me imagino. Así mismo describió. Te estoy diciendo lo que me había dicho. Y estás sintiendo la paz y entonces no eres ciego. La alegría que le quedó, porque eso. Cuando yo la paz que hay aquí. Y uno ve cuando sube el miedo, cuando sube la impureza, la enfermedad. Un combate espiritual y tú desde aquí con tus oraciones vas exorcizando a la gente, limpiando, sanando, que dejen ese demonio, quede encadenado a los pies de la cruz y vaya otra persona en su casa, en su familia, en su ciudad, en su comunidad, en su pueblo. ¿Me entienden? Ahora Pedro, el primer papa, dice bien claro, los que interpretan torcidamente la Sagrada Escritura lo hacen para su propia condena. Ahí entra la justicia, esos que no quieren saber, es cuestión de sabiduría. Luego la denuncia, los problemas, y ya se terminó el orgullo. ¿Me entienden o no me entienden? Pero es mejor caminar por la vía de la sabiduría. Bueno, eso no quiero comentar aquí. Entonces, que lo que comenzamos a hablar, que la herejía es la falta de justicia, es la infidelidad, son los demonios, los apóstatas, son los adúlteros, los que interpretan torcidamente la palabra de Dios. Como decía una persona cuando me iban a descomulgar, miren cómo Dios cuida nuestra espalda y nos defiende en público. El evangelio de ese día decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas, lo llevará en su conciencia hasta la eternidad, que matas a los profetas. Ya la Virgen había profetizado, desraigarán el corazón de Jesús. ¿Cuántas veces quise juntar como esos pollitos debajo de la gallina? De hoy en más les enviaré profetas, sacerdotes y sabios, que ustedes mismos matarán. Profecía del mismo Cristo Jesús. Si tu conocimiento no llega, como dice, pero conocerán la verdad. Y la verdad es el que te ilumina, te da idea. No vivir con miedo, sino con esperanza. El martirio nos hace llegar al cielo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.